Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos al cuarto programa del año de inversiones y real estate. Y como siempre con las mejores entrevistas, con las mejores notas y toda la información que el comprador, vendedor, locador y locatario quiere saber, lo ve aquí en Inversiones y Real Estate. Por supuesto, como les comentaba, para arrancar tenemos un invitado, como todas las semanas. En este caso es un amigo, gran amigo de toda la vida y arquitecto, Luciano Barreta. Luciano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, vamos a hablar un poquito de arquitectura, algo que quizás no tocamos tanto aquí en el programa y que me parecía un tema interesante para charlar con vos, teniendo en cuenta las innovaciones que se vienen por ahí en Santa Fe, pero que ya están en otras partes del país, como son en Buenos Aires y demás, en otros tipos de construcciones, steel framing, construcciones más modernas. Contame un poquito de eso. Bueno, podemos hablar de un poco de arquitectura, una esencia hoy en día de una arquitectura flexible, modificable, sí, y una adaptación rápida a los cambios abruptos que ocurren día a día. Se podría hablar de distintos esquemas constructivos nuevos que están metiendo en el mercado y que, bueno, como arquitectos y como diseño tenemos que irnos acomodando de alguna manera no se tiene que ayornar a eso. A estos nuevos materiales. Dependerá también, bueno, un poco de capacitaciones a los personal, al de obra, y bueno, nosotros como profesionales y los equipos de trabajo poderse adaptar rápido a esa necesidad. O sea, salir del típico chalet que uno ve, que es clásico, pero ya hace 50 años claro, que es la misma. Lo importante sería como primero cambiar el formato de diseño, sí, y decir, bueno, hay unas líneas nuevas que manejan otros materiales. Sí. Entonces podemos hablar un poco de combinar hormigón, estructuras de hormigón o estructuras metálicas con sistemas como un steel, como un aquapanel de Knauf o, bueno, muchas marcas que se están metiendo en el mercado. Pero bueno, lo importante es que la gente, la población, acepte los nuevos sistemas y ver sus cualidades, es decir, qué es bueno para aislación, qué es bueno para... Claro, ¿cuáles son las ventajas de esto? Bueno, como ventaja es, bueno, obviamente es la rapidez de ejecución. Quizá el acero hoy en día subió mucho y podría ser costoso, pero podemos hablar de una mano de obra más rápida y un poco más económica, entonces bajar un poco el costo desde la parte económica para que el material quizá no sea tan caro como ser el acero. Bueno, y acelerar, pero ¿en cuánto? Por ejemplo, si yo un chalet lo hago en 2 años, ¿en cuánto hago el mismo trabajo? Por ejemplo, una planta de 300 metros cuadrados, que es un tipo 350, y en una semana podés armar todos los tabiques interiores de esa vivienda. Sí. También, bueno, dependerá la llegada de materiales, muchas veces... Supongamos que tenemos los materiales y demás. ¿En cuánto termina una planta así de grande? Si la estructura está armada, es decir, piso, sí, si ya sea cemento alisado o un piso X, el que quiera poner, una planta de 350 metros cuadrados se puede armar tranquilamente en una semana. Trabajando, bueno, todos los días, 8 horas y con un equipo lindo, 5 o 6 personas. O sea que con masilla y todo, claro. Sí, acelera enorme. 10, no, sí, más. ¿Qué pasa? Cuando armás un sistema nuevo, sí, hay desafíos. Sí. Por ejemplo, decir, bueno, en el exterior, ¿qué vamos a usar? ¿Un tornillo A, un tornillo B? Sí. ¿Un esquema A, un esquema B? Y bueno, ahí empieza el tema de conocimiento entre el arquitecto, que le comenta al propietario, y bueno, el arquitecto trabajará con su constructora o su constructora dirigirá a sus operarios, de tal manera que sea fluido, claro, que no se trabe en un momento. Me parece a mí, ¿no?, que ahí estaría la clave de ejecución más que... Esto que estamos mencionando sería el steel framing. Steel framing. Sí. En realidad lo que hoy en día tenés, por ejemplo, paneles exteriores, que una marca conocida que se llama Aquapanel, sí, de Knauf, que anda muy bien, que es la obra que no sé si después la podemos ver. Sí, vamos a estar viendo. Y bueno, que trabaja con distintas capas, por así llamar, sí, con distintas barreras y térmicas, impermeables, y bueno, en general, varias. Y, o sea, uno, aparte de la velocidad, lo que es más económico, esto en el tiempo, ¿es duradero? O sea, lo que podemos hablar de que, no sé, una casa de ladrillo, podemos hablar de 200 años, 300 años, lo que tenga el mantenimiento. Sí. Bueno, la idea tradicional es que la casa dure para los abuelos y los tatarabuelos. Sí. La arquitectura cambia
al igual que nosotros. Todo cambia. Como cambia también, cambian los materiales y cambian los diseños. Sí. Esa casa en 200 años ya va a cambiar. Lógico. Entonces yo lo que tengo que hacer es renovar cada 150, 200 años. Entonces el material pasa a un segundo plano. ¿Me explico? Es como que el material, lo que dure, ¿cuánto dura? 500 años. Y bueno, entonces ahí se trabaja arquitectura y renovación, podríamos hablar. Pero lo que permite, esto que hablabas vos de los tabiques y demás, es, en el correr del tiempo, yo el año que viene quiero modificar una estructura. Una parte. Exacto, la cocina, la quiero agrandar. Porque en 200 años me imagino que sí, 3 familias hay. Tal cual. Bueno, entonces lo importante sería tener la flexibilidad para no tener que romper un muro de hormigón, sino cambiar una estructura simple. Por ejemplo, una marca Durlock, un tabique de yeso. Claro, no ensuciás, lo haces más rápido. Y sigue teniendo el mismo material. El mismo material. Reutilizás el mismo material que tenés. La estructura se podría llegar a utilizar, la placa quizás se cambia, pero bueno, nos iríamos a países avanzados, Europa, Estados Unidos, donde la mentalidad dice, no, la casa no es para 500 años, la casa es para lo que... Ellos construyen mucho en madera en Estados Unidos. Claro, ellos en vez del metal usan la madera porque, bueno, tienen muchas plantaciones de pino y demás. Y bueno, ellos van trabajando en base a la flexibilidad. Yo creo que es una cuestión de flexibilidad, tanto mental como estructural, como de profesión. Es decir, en las universidades ya tener capacidades de enseñanza flexibles, es decir, al cambio, a lo que se viene. Lógico. El problema acá en Argentina son los vaivenes económicos, que por ahí no nos permiten una estabilidad como para decir, bueno, yo tengo mi casa y me puedo permitir esa flexibilidad. Pero lo bueno, quizás es decir, bueno, yo manejo mi economía familiar y digo, este mes voy a copiar un pallet de placa de yeso. Estamos en un espacio de 2 metros por 1,20 que hoy vale una placa, hablemos de un número, 2.000 pesos. En un año esa placa va a valer 3.000 pesos. Llamemos así un valor. Bueno, ahí nos metemos en una economía familiar. Dice, esta familia sabe de negocio, acopia material y gana plata. ¿Por qué? Porque mi casa la quiero hacer en 5 años. Entonces voy comprando metal, voy comprando aislaciones, ya sea lana de vidrio. Es mi resguardo de valor, no es más el dólar, ahora es la placa de yeso. Totalmente. Sí, porque mi objetivo en definitiva es construir mi casa en el periodo de tiempo que me plazco, que me permita la economía también. Claro. Está muy bueno. Bien. Luciano, quédate un ratito más. Ahora sí, nos vamos a la primera pausa del programa y enseguida regresamos con más entrevistas. Gracias. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Continuamos con el programa y estamos hablando de la copia de materiales, de cómo ahorrar, por ejemplo, en materiales y no en dólares, o esos dólares que yo ahorro, esos pesos que yo ahorro, plasmarlos en materiales como para seguir construyendo, para seguir modificando mi casa, o, ¿por qué no?, para iniciar una inversión obra futura. Exacto. Y hablamos también quería hablar de los espacios sociales, de que hoy se utilizan espacios más abiertos, lo hablamos al principio, que la arquitectura ha cambiado, ya no son pieza, sino amplitud. Bueno, podemos hablar un poco de espacios y dentro de la arquitectura podríamos hablar un interior-exterior unido, pero lo que se viene también quizás es en plantas, primer piso,
poder hacer tu terraza jardín. Es decir... Quiero para eso que tenemos imágenes, mientras estamos en la entrevista vamos a estar viendo fotos de una casa que está en el Pinar, que tiene ese tipo de construcción y de lo que estamos hablando, ¿no? Tiene un poco, claro, como un trabajo desde cero, ya de incluir Ahí está, mirá. esa vegetación en los primeros pisos, en la planta alta. Esto está en el Pinar, ¿no? Esto sí, es una obra que es un render, pero se está haciendo. Exacto. Y que tiene, bueno, los materiales actuales, se usa mucho ver los materiales tal cual son. Exacto. Es decir, no... En crudo, digamos. Claro, no pintar, no ocultar, sino hormigón visto, madera, se ve la madera. Sí. Y bueno, dentro de esa arquitectura contemporánea es tratar de buscar un estilo y, yo siempre digo, en la construcción, poder repetirlo. Es decir, yo puedo tener un render hermoso y tratar de tener una ejecución lo más acorde a lo que era tu render, a tu idea. Claro. Vos plasmás una idea y esa idea tiene una meta. La meta es concluir la obra. Bien. Y bueno, ahí es cuando la arquitectura se pone interesante. Bien. Y bueno, este cuando arrancó la construcción... Estas son todas las obras de, bueno, más que nada cimiento. Esta tiene un subsuelo y tiene, bueno, toda una estructura fuerte de hormigón. Que después se va, ahí estamos en primer piso, un poco de la losa, de armado. Ahí está. Ahí estaría un poco más avanzada. O sea, todo esto que es un espacio que aparece unificado, luego con esto, ahí está, con ahí esa... se empiezan a las placas, esa es la primera parte. Y atrás vemos las vigas que vos decís para separar los metales, claro, las posiciones de los montantes, donde esas son placas para rigidizar el sistema estructuralmente. Bien. Posterior a eso viene un velo, una aislación, y después se arma con un panel, por ejemplo en este caso que se usó Aquapanel, y después se reviste como un enduido, pero un poquito más grueso, y se pasa una llana, donde queda una terminación igual al revoque. No es que se pinta la placa, sino que se pone una terminación. ¿Y eso más que nada húmeda. para la parte exterior o en los interiores es lo mismo? En el interior trabaja distinto. El interior es una placa de yeso, pero que no tiene aislante hidrófugo. Es decir, no tiene contra lluvia. Sí, no tiene sentido, claro. Claro, porque estaría todo en interior. Bien. Pero son dos sistemas similares, nada más que el paso de exterior contempla dos capas de, por así llamar, dentro de otras, de placa. Bien. Tiene dos placas exteriores y en el interior se puede trabajar con una placa o para insonorizar ambientes se pueden trabajar dos placas. Bien, perfecto. Quédate un ratito, ahora nos vamos a la sección de las propiedades de la semana. 2 propiedades en venta, un departamento en 25 de mayo entre Mendoza y Primera Junta, muy lindo, y una casa espectacular en Country Ubajay, así que quédense mirando con nosotros.
Bueno, recordarles que estas propiedades que vieron, por supuesto, nos pueden hacer la consulta a nuestro WhatsApp, a nuestro Instagram, cualquiera de los medios que pasamos en las placas al final del programa, para asesorarlos de la mejor manera y, por supuesto, acompañarlos a verlas. Hablando de casas, hablando de los espacios sociales, esto que hablábamos al principio del bloque, ¿cómo ha cambiado y cómo se ha, espacios más abiertos? Creo que te corté, por eso quería seguir con esto. Bueno, los espacios hoy en día trabajan también con esa continuidad interior-exterior, como un contacto natural, lindo, en un lugar verde, y que se trabaja con ventanales amplios, con sistemas de abertura. Veíamos eso en el render, todo ventanal. Y casi tiene un gran porcentaje de vidrio y de abertura de aluminio. Y bueno, se está intentando grandes vanos, grandes aberturas, y para eso, bueno, es necesario una ingeniería que pueda salvar esas distancias, esos voladizos, esas estructuras nuevas. Y por ejemplo, en las cocinas, que hoy se usa la isla, que es un espacio en el cual uno pueda ver el verde afuera, lo que estaba mencionando. Muy lindo, sí, ese tema es, me parece a mí particularmente que las cocinas es la parte más linda de la casa, que se puede trabajar en isla, se usan mucho materiales también modernos, como decir, hablábamos del hormigón, bueno, se usan materiales melamínicos y con propiedades visuales muy lindas que son símil madera, que son símil hormigón, que son símil. Se está trabajando mucho, por ejemplo, sistemas de mesadas, por ejemplo, neolíticas, Neolit de la marca, donde símil mármol, pero que son excelentes al corte, excelentes a la temperatura. Mucho combinaciones de materiales. Y no son tan costosas como el mármol. Claro, no, bueno, son costosas, pero tienen una calidad altísima. Claro. También usan, por ejemplo, aceros inoxidables, sí. Se pueden usar. Diversidad, muchísima diversidad de tenemos materiales. Acceso de materiales que quizás no tenemos tanto por la exportación, pero claro, en definitiva... pero productos sí de acá nacionales que están a la vanguardia y que se pueden usar. Quizás la mentalidad de, como hablábamos hoy, tiene que empezar a flexibilizarse en tal sentido de decir, bueno, hoy tengo estos nuevos materiales, ¿qué tal son? A ver, me hago lugar en mi cabeza para decir, bueno, le doy posibilidad a un sistema nuevo o me quedo trabado en el tradicional. Claro. Esa sería la pregunta. Exactamente. Hay muy buenos materiales y bueno, si se pueden combinar de diseño, puedes hacer lo que quieras. Claro. Esto, para compararlo, para hacer un porcentaje, sin hablar, un porcentual, sin hablar de precios. Si hoy una casa de ladrillo me sale 10, una casa de steel frame me sale 9, 8, o está equiparado ya. Yo calculo que podría llegar a bajarse el valor dependiendo de la mano de obra, de la ejecución. Sí. Si tenés una ejecución rápida, un precio acorde a lo que es la ejecución en días, por ejemplo. A ver, hablemos de una estructura de ladrillo, quizá tarda 3 meses, sí. Más, 5 meses. Sí. Bueno, acá podemos hablar de 2 meses. Claro, pero el ahorro es decir, está bien, la mano de obra del sistema tradicional es más lenta. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que consume más bienes, es decir... Tiene que utilizar más horas. Claro, más horas hombre. Acá es menos horas hombre, es un trabajo más especializado, es más rápido, pero en una vivienda lo importante es que las terminaciones son más rápidas y son más eficientes. Exacto. Es decir, con un sistema tradicional, las paredes hay que mirarlas 2 veces. Acá claro. La placa viene recta y se pone recta. Exacto. Y los cantos vienen rectos y se ponen rectos. El otro anda con la plomada trabajando en otro nivel. Claro, es una simplificación de todo. De ejecución más que nada. Totalmente. Quédate un ratito más. Ahora sí nos vamos a la última pausa y enseguida regresamos con más programa. Gracias. Son solo 6 pasitos, 15.
654-321-15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321-15. Regresamos en Inversiones y Real Estate y quería hablar un poquito, para ir cerrando el programa, de qué se busca al construir una propiedad hoy. ¿Qué es lo que está buscando el cliente? ¿Se ha ayornado? ¿Se está empezando a ayornar esto que hablábamos? En términos de diseño, sí. Yo pienso que el diseño se está metiendo mucho en lo digital, en esta unión de globalización, por así llamarlo, moderna. Y los clientes buscan diseños modernos, líneas simples y trabajar en base a eso, en una arquitectura pura, en una arquitectura simple, pero no por eso en su origen bien diseñada, con un fin, con una estética consolidada desde el inicio, donde el arquitecto puede plasmar su idea y la puede ejecutar es como un cuadro, es decir, como que el artista pueda pintar un cuadro libre, sí, que el propietario, el cliente la pueda ayudar y que la línea de arquitectura se lleve a cabo, es decir, que tenga un lineamiento. Trabajar en conjunto, digamos. En conjunto. Y que el cliente pueda aportar un dato y que el arquitecto pueda aportar un dato para un bien común, es decir, para una idea que se genera entre cliente y entre arquitecto. Sí, la buena utilización, por así decirlo, de las tecnologías, hoy teniendo en cuenta que hoy yo tengo acceso a través de internet a un diseño X que me parece como un tópico, como una base, como decir, me gusta ir por esta línea. Claro. Y te tiro un dato interesante para todo esto del diseño. Se está trabajando mucho con la inteligencia artificial. Ajá. Los renders ya están trabajando con inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Esta inteligencia artificial que tanto se habla genera muchos modelos en un mismo modelo. Es decir, en un modelo original se arma una estructura y la inteligencia, vos le das parámetros, por ejemplo, me gusta arquitectura clásica, me gusta arquitectura contemporánea, me gusta metales, me gusta madera, y la inteligencia artificial empieza a buscar y genera 10 modelos en base a un modelo. A ver, podríamos ponernos a charlar ahora en un tema de decir, el mundo virtual, ¿qué puede llegar a influir en los profesionales? Claro. Y es un lindo tema también para charlar. Digo, ¿les facilita el trabajo a los arquitectos? ¿O se lo complica? Porque por ahí te tira algo lo que podríamos decir es que la inteligencia artificial se basa en datos previamente establecidos y establece una cadena de datos como un blockchain, como una criptomoneda, y lo que hace es buscar datos lo más precisos a lo que la palabra vos o el camino le vaya guiando. ¿Qué pasa? Al tirar 10, 15, 20, me parece a mí que confunde. Claro. Confunde, ¿por qué? Porque ahora no tengo más uno. No tengo más a un arquitecto. ¿Cuántos arquitectos tengo? ¿10? ¿15? Claro. ¿Infinitos? Claro, porque en 20 combinaciones tengo 800 modelos de casa, digamos. Es impresionante. O sea, la cosa es ir, como decís vos, aprovechar la tecnología, como te decía al principio, de esto de la inteligencia artificial, de hablar con el arquitecto y trabajar quizás sobre 5 modelos. 5 modelos e ir y viendo. A ver que el cliente que pueda llegar a decir. Pero a veces que el fundamento original, y si nos vamos a la raíz de nuestra profesión, de nuestra enseñanza, es esa flexibilidad. Es decir, ¿cuántos modelos tenemos? 10. ¿Con cuál te sentís identificado? ¿El arquitecto, el cliente? Mirá, me gusta mucho esto. Ahora vamos a empezar a trabajar sobre este. Bien. ¿Qué le puedo aportar yo? ¿Qué le podemos aportar juntos? ¿Cómo es tu vida? ¿Te gusta la cocina? ¿Te gusta más el comedor? Y ahí es donde empieza la inteligencia artificial a quedar de lado. ¿Por qué? Porque la mente humana... Lo que fue una ayuda en el principio, después ya... Esa vivencia no la tiene la inteligencia artificial. Totalmente. Entonces, ahí está bueno. Y ahí está bueno combinar. Bien. Y volviendo si es bueno, no lo veremos en 100 años. En un tiempo. Pero volviendo para ir cerrando y volviendo un poquito al principio. Como esta casa que está en el Pinar, no hay ninguna todavía acá en Santa Fe. La primera y la única, te diría, acá en Santa Fe. Sí, calculo que en el lugar un poco contemporáneo. Sí, puede ser. Porque todavía no. Lo que yo veo en construcción, que estoy en el rubro y que recorro y demás... De a poco se va integrando de a poco. Por ejemplo,
Pero en ese modelo, por lo menos es la única que he visto. No, lo que intentamos fue 2 modelos rápidos. Encofrado de hormigón, que quizás es lo más tradicional y lo más resistente. Y lo que más tarda. Sí, en fragua y demás. Y esto que es rápido. Entonces, también, como la vida es tratar de balancear, no irse para un lado, no irse para el otro, pero sí tratar de balancear. Claro, porque cuando uno ve la estructura de hormigón y ve todo, entre comillas, vacío, dice, le falta un montón hasta casi. En realidad está el 80%. Claro, en una semana terminás el interior. Exacto. Entonces, claro, muy, muy interesante también la velocidad de ejecución, ¿no? Y aparte la combinación, por lo que veíamos en los renders también, de lo natural, de la tela. Te veo como que te interesa mucho este tema moderno del Me encanta, del estilo. sí. Vos sos de ese. No, pero aparte me gusta el estilo moderno. Claro. O sea, salir un poco de lo tradicional para ayornarnos lo que se viene. Poder uno va a Buenos Aires, incorporar. a cualquier country de Buenos Aires, y de estas casas hay 20, 20, claro. 30. Sí, acá tarda un poquito más, pero llega. Bien. Y bueno, lo importante es animarse. Poder depositar tus ahorros en algo que quizás es nuevo, pero ya está probado. Bien. Luciano, te agradezco muchísimo el haber venido, el habernos acompañado. Bueno, por supuesto nos vas a estar acompañando en algún otro programa durante el año para seguir hablando de estos temas. Muy lindo y bueno, volveremos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Y ahora sí, nos vamos despidiendo. Por supuesto tenemos la placa de las redes sociales en las cuales nos pueden seguir en cada una de ellas. Nos pueden escribir a nuestro mail, nos pueden mandar un WhatsApp, al Instagram, por supuesto, no solo para darnos consejos sobre invitados que podemos traer durante el año, y en nuestro canal de YouTube pueden ver este programa, los anteriores y los que vendrán, cuando y donde quieran. Y ahora sí, le agradecemos por supuesto, como siempre, a todos nuestros auspiciantes, a la gente de Picnic, que siempre nos trae cosas exquisitas y regalos para nuestros invitados, a la gente de CP Imagen, Andrés Postigo por la escenografía, a la gente de Muebles La Oficina, la familia Conde, y como siempre a Joyería El Rubí, Índigo y a la Lotería de Santa Fe, que siempre nos auspician. Será hasta la semana que viene en un nuevo programa de Inversiones y Real Estate a las 20 y 30 horas, por aquí, por Somos Santa Fe. Gracias.